estabas tú, esclavo y sin rumbo en lo profundo. Ahí estabas tú, ahí estabas tú. Te encontré de rodillas en mi habitación. Te encontré con tus manos en mi corazón. Ahí estabas tú. En la sequía y en la tormenta, ahí estabas tú, ahí estabas tú. Entre las ruinas y en las cenizas, ahí estabas tú, ahí estabas tú. Te encontré de rodillas en mi habitación. Te encontré con tus manos en mi corazón.
Muy buenos días, querida familia. Nos da mucho gusto poder saludarles una vez más por este medio y esperando que esta transmisión pueda llegar a cada familia de nuestra congregación. Queremos recordarles que al inicio de esta transmisión, durante el contador de tiempo, el timer, están los anuncios para esta semana. También algunos han preguntado sobre formas para poder hacer llegar sus diezmos o ofrendas a la congregación. Les queremos recordar que no estamos recibiendo donativos en persona en este tiempo, pero puede usted mandar un recado por WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla y ahí le podemos hacer llegar informes de cómo hacer llegar sus donativos. Gracias por los que han estado preguntando. Queremos decirte también que en este día habrá una palabra muy especial de parte del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Espero que tu corazón esté listo. También hay una palabra especial para los niños al final de la transmisión para los adultos. Por favor, tengan listo ahí sus niños y su material para sus manualidades, porque esto va a ser muy especial. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por tus bendiciones. Gracias por tu protección, tu dirección y tu bendición. Y gracias, Señor, porque de todo esto saldremos más fortalecidos, más fuertes, más confiados, habiendo crecido en nuestra fe, habiendo conocido maravillas, habiendo conocido tus milagros en esta situación difícil. Bendecimos, Señor, una vez más a cada familia, a cada persona en este momento, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén. Ahora entremos a la presencia del Señor con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dios le bendiga. Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga, familia. Estamos aquí adorando con ustedes esta mañana y estamos muy contentos de lo que Dios está haciendo. Hemos escuchado muy buenos reportes desde sus casas, sabiendo que Dios está con nosotros y está cumpliendo su propósito. Le quiero leer en el libro de Hechos, capítulo 16, en el verso 14, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese
tu corazón en cada vida, Señor, en esta mañana, en todos los lugares, Señor, que resuene el eco de tu amor, Señor, que traspase cualquier frontera, que traspase cualquier dolor, cualquier circunstancia, Señor, que el eco de tu amor transforme vidas, restaure familias enteras, Señor Jesús, que sea tu amor. Aleluya.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por esta temporada que nos ha tocado vivir. Wow, yo creo que nunca nos imaginamos poder estar en una situación como la que hemos estado por los últimos 2 meses. Pero gracias a Dios que toda temporada tiene una intención y que Dios está queriendo revelarnos en este tiempo su propósito para todo esto que está sucediendo en nuestras vidas. Tenemos que ser personas entendidas de los tiempos, entendidas de las temporadas en las que Dios nos quiere dar mensajes específicos para que podamos continuar con este propósito que ya está implícito, que ya está en nuestro ADN espiritual. Y en esta mañana quiero darle muchas gracias a Dios por cada una de ustedes, enviarles un abrazo, enviarles todas nuestras oraciones, nuestras bendiciones a cada uno de ustedes que sabemos que están en casita en este día con la familia, sedientos, hambrientos de escuchar la palabra de Dios. En esta mañana, queremos continuar con nuestra serie sobre las parábolas. Cuando el Señor nos habló el año pasado, a finales del año pasado, y nos instruía acerca de enseñar sobre las bienaventuranzas y sobre las parábolas, de verdad que lo hicimos con fe, lo hicimos creyendo que esto era y estaba en el corazón de Dios para este tiempo. Y empezamos con nuestras series y nos hemos dado cuenta a lo largo de todos estos meses que hemos estado en casita sin poder congregarnos como iglesia en un lugar específico, que Dios tenía precisamente una intención para este tiempo. Y en esta mañana vamos a hablar sobre la parábola del redil. La parábola del redil. Qué interesante está esta narración de Jesús, esta historia, esta revelación del corazón del Padre precisamente para este tiempo. La narración de la vida y la obra de Jesús en el Evangelio, además de tener un propósito, también tiene una secuencia. Yo no sé cuántos de ustedes han estado escudriñando esta palabra. A mí me gusta mucho ver el contexto, me gusta mucho irme al antes y al después de una narración como estas. Y yo he podido observar que hay un antes para cada enseñanza del maestro. Esto se debe a que en cada una de estas situaciones, él veía la premiante necesidad de instruir a las personas en las verdades del reino para poder librarnos de caminos de muerte. La antesala a esta parábola es la historia que se relata en la Escritura sobre la sanidad del ciego de nacimiento, en donde Jesús también hace hincapié en la ceguera espiritual de los religiosos de su época. Estos religiosos estaban tratando de pastorear un rebaño con toda esta ceguera, tratando de pastorear un grupo de personas con esta ceguera espiritual, y el Señor vio un peligro muy grande en ese tiempo, en esa temporada, y creo que lo ve ahora también. Jesús, cuando le dijeron, ¿por qué lo sanaste? ¿Quién eres tú? Cuestionando su identidad, cuestionando su llamado, la unción que tenía, le dijo, pues le abrí los ojos porque no veía, porque no tenía ojos, pero ustedes ven y aún así han decidido no ver, les dijo Jesús, así que siguen en sus pecados. Y es que la religiosidad es eso, la ceguera o la discapacidad espiritual que impide que podamos ver y entrar en la dimensión del reino de los cielos. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, está aquí, yo estoy aquí, yo soy el reino, yo traigo el reino, pero ellos no lo podían ver. Y entonces en ese momento el Señor les dice, ustedes siguen en sus pecados. Pero la oportunidad de adquirir esta óptica correcta, esta óptica espiritual, nos la sigue ofreciendo Jesús hasta el día de hoy, porque Él es el único que nos las puede devolver
para que nosotros podamos entender todas las verdades, todos los secretos, todas las intenciones del reino de los cielos. Y es por ello que Jesús hace uso de las parábolas para enseñarnos el verdadero camino al Padre y por ende para conocer el reino al que íbamos a ser introducidos en ese momento que Jesús estaba predicando. Y estaba hablando sobre el reino al que íbamos a ser introducidos por el sacrificio de Jesús. Pero Jesús primero predicó de qué se trataba el reino. Dijo, el reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos se ha acercado. Pero luego nos educó, si se fijan en todas las palabras que Él nos da, nos educa para que cuando ya fuéramos trasladados y estando ahí, pues supiéramos cómo comportarnos. Eso lo estudiamos en las bienaventuranzas, ¿verdad? El perfil, la ética de las personas que ya morábamos en el reino de los cielos. Así que en esta ocasión veremos y estudiaremos juntos la parábola del redil, ya que Jesús en esta parábola está previniendo a las ovejas y a todas aquellas que nos añadiríamos con el tiempo. No solamente a las que ya estaban ahí, las que habían creído en Él, las que ya eran parte de su rebaño, sino también para nosotros, los que nos íbamos a añadir a ese rebaño de ovejas, de seguir a este tipo de personas ciegas espiritualmente, ya que un ciego no puede guiar a otro ciego y mucho menos a otros ciegos. ¿Estamos de acuerdo? Esta parábola también es profética y lo podemos ver por los tiempos en los que estamos viviendo. Es profética para los últimos tiempos también, pero también para estar alertas y también esto lo hizo para delatar de manera tan amorosa y tan asertiva a los engañadores y a los usurpadores de este y de todos los tiempos. Siempre el rebaño, siempre las ovejas van a ser una gran tentación para este tipo de personas. Jesús sabe que se levantarán, inclusive Él lo dijo, se levantarán falsos cristos y falsos maestros que pueden engañar aún a los escogidos. Podemos ver que Dios siempre se adelanta como buen padre, no solamente la instrucción para ellos, pero la dejó por escrito, la plasmó en su libro para que cuando tú y yo abriéramos esas páginas pudiéramos darnos cuenta de cuántas cosas Dios nos previene, Dios también nos rescata para los que ya están ahí y también Dios se quiere adelantar como buen padre para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Él dijo que se levantarían falsos cristos y falsos maestros. Es por ello que hoy no hablaré, porque esta parábola no habla de los pastores. No voy a hablar de los pastores, de las congregaciones, porque esta parábola se refiere solo a Jesús, solo a Él. No voy a hablar tampoco de las ovejas, ¿verdad? Porque eso, bueno, pues hasta tú lo puedes googlear, tú te puedes meter ahí, poner la palabra oveja y te van a salir todas las características de este animalito con el que Jesús nos comparó cuando quiso hablar sobre los suyos, quiso hablar sobre su pueblo, su iglesia, su rebaño. No te voy a hablar hoy de los pastores, no quiero hablar hoy de nosotros, aunque en este relato también nos daremos cuenta que nos está modelando la ética, que nos está modelando el comportamiento y el corazón, para que nosotros, a quienes Dios nos ha confiado un rebaño, podamos seguir sus pisadas. Implícitamente, está hablando de Él, está hablando de quién es Él para nosotros, pero también nos está dejando un modelo a seguir. Y eso pues lo tenemos que entender nosotros que estamos en este llamado, en este camino. Quiero ver que veamos esas advertencias de Jesús. En Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Está hablando de las señales de los últimos tiempos en esta clase de personas. También en Mateo capítulo 24 verso 5 dice, porque vendrán muchos, vendrán muchos en mi nombre,
diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. También en el verso 10 de ahí mismo de Mateo 24 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice, a muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Wow. Y unos a otros se aborrecerán. Estos son los peligros, estas son las temporadas de peligro con la cual Dios en esta palabra nos quiere advertir, nos quiere prevenir, nos quiere alertar, nos quiere al 100% con todos nuestros sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, porque sabe que se levantarán en estas personas. En pocas palabras, en toda esta escritura podemos resumir que Dios dice, cuidado. Muchos de estos tratarán de asaltar el rebaño. El rebaño siempre ha sido una tentación muy grande. Cuidado, porque estas personas tratarán de asaltar mi iglesia. El enemigo intentará matar o tirar a morir a la iglesia. Entonces vamos a escuchar la narración que está en Juan capítulo 10, versos del 1 al 6 primeramente. Y dice así la escritura, parábola del redil. En esta mañana hablaremos del redil. De cierto os digo, cuando Dios enfatiza un de cierto te digo, no está hablando de los lugares desérticos, ¿verdad? Está hablando, por favor, entiéndeme, ¿verdad? Lo que te voy a decir es verdad, lo que te voy a decir es un hecho. No lo tomes a la ligera, no lo evadas, no lo minimices, no lo ignores, porque de cierto te digo, el que entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Otras versiones dicen ladrón y bandido. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, quiere decir que también van a estar ahí unas que no van a ser las de Jesús, quiere decir, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero dice aquí algo, mas al extraño no seguirán. Esto para Jesús es una certeza. Si las ovejas son mías y conocen mi voz, me van a seguir a mí. No tengo la menor duda que al extraño no seguirán. No la seguirán. Por eso es que tenemos que tener esto en el fondo de nuestro corazón como una base sólida, como un cimiento sólido. Que los que somos verdaderamente las ovejas del Señor, no vamos a seguir a los extraños. Y luego dice en el verso 6, comprobando que es una parábola, esta alegoría, dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. No lo entendieron. En ese momento los religiosos de su época tenían los sentidos embotados, tenían cegados los ojos espirituales y sus oídos, dice la escritura, escuchaban pesadamente. Y en esta alegoría Jesús estaba poniendo al descubierto la condición espiritual de los religiosos de su época que trataban de apoderarse del rebaño de maneras ilegales, así como el peligro de caer en el engaño y seguirlas. Había muchas personas ahí y seguramente algunas sí creían lo que estas personas estaban haciendo y diciendo. El pastor, fíjate bien lo que te voy a decir, aquí Jesús como el pastor es el único que conoce a sus ovejas y lo más hermoso es que ellas también lo conocen a él. Están así, fíjate bien, que aún puede distinguir su balido, ¿verdad? Así como la madre conoce el llanto de sus hijos o la voz de sus hijos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero puede haber una multitud de personas, pero si tú oyes la palabra mamá
o oyes la palabra papá, ¿verdad? De alguno de ellos, tú sabes que se trata de tu hijo, que se trata de tu hija. Y así Jesús sabe, nos conoce, pero también nosotros tenemos que conocerlo a Él. Tan es así que aún puede distinguir el balido, así como la madre conoce el llanto de sus hijos. El corazón de Jesús, el corazón del pastor, siempre está conectado con el exterior para saber la necesidad de su rebaño. Y cuando oye ese balido, se preocupa porque una de dos, o ya se alejó demasiado la oveja o ya murió en manos de sus depredadores. Entonces, quiero decirte que Jesús está hablando de él. Porque me queda claro, fíjate bien lo que te voy a decir, me queda claro, y este es el énfasis que Jesús está poniendo en esta parábola, que un pastor puede vivir sin ovejas. Un pastor puede vivir sin ovejas, pero la oveja no dura mucho tiempo sin su pastor. Ese es un hecho, ¿verdad? No puede vivir. De hecho, la domesticación de estos animalitos se da a causa de que la oveja, al igual que muchos otros en el reino animal, ocupa un lugar muy importante en la cadena alimenticia en nuestro ecosistema, pero además es un ser frágil por naturaleza y muy vulnerable a sus depredadores. Sin un pastor y un redil sería una especie en extinción. Así que entendamos la alegoría con la que Jesús nos enseña esta mutua dependencia para una larga y saludable vida espiritual. Y esto, mis amados, no es por exigencia. Nadie puede exigirle a una oveja, ¿verdad?, meterse a un redil. Nadie puede exigirle a una oveja seguir a su pastor. Nadie puede rogarle. Yo nunca he visto que el pastor de un rebaño le ruegue a sus ovejas: quédense por favor, síganme por favor, quédense en el redil. Yo nunca he visto eso. Esto es algo que se da de manera intrínseca, de manera espontánea, también de manera voluntaria, porque Jesús nos enseña que así es la naturaleza de una oveja. Dice aquí: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y a otros no seguirán porque me conocen, ¿verdad? Y yo las conozco a ellas. Ahora, quiero hablarte de unos puntos muy importantes. Quiero hablarte a ti por si eres una persona que apenas está caminando con Jesús, o si eres una persona que estás decidiendo en este momento caminar con Él, que quieres ser parte de ese rebaño, que has decidido que tu vida sin el buen pastor no tiene un buen fin, no tiene sentido. Si en estos momentos estás reconociendo que tú necesitas seguir y caminar con Él, necesitas ser parte de este rebaño, ¿cómo podemos hacer? Y también para los que ya llevamos tiempo, ¿por qué no? Porque esta parábola es para todos. La palabra es un saco que a todos nos viene. Seguramente que también en este tiempo Dios quiere hablar a aquellos que están en peligro de ser asaltados por este tipo de personas, porque estamos en un tiempo así, en un tiempo de oportunidad, en el que la oportunidad puede ser para que nosotros demos buen fruto, o también un tiempo de oportunidad para que muchos asalten a muchas personas, dado que se han abierto las redes para predicar, dado que se han abierto los medios digitales para poder compartir la palabra de Dios. Nunca sabemos qué hay detrás de ese televisor, de ese dispositivo. No podemos saber el corazón de las personas que nos están transmitiendo el evangelio. Pero mira, ¿qué necesitamos saber para poner en práctica y no caer en las manos equivocadas, en el rebaño equivocado, con el líder equivocado, con las personas equivocadas? ¿Qué necesitamos hacer? Y esto es algo que Jesús en esta parábola enfatiza mucho. Dice que el redil de las ovejas, Y número uno, ¿qué necesitamos hacer para no correr ese peligro? Número uno, necesitamos permanecer en el redil donde Jesús te dejó o donde Él te ponga. El redil representa la iglesia, su cuerpo. Es la iglesia, el redil, que nos contiene para la preservación de nuestra vida, de nuestra larga vida espiritual. Y aquí es donde tenemos que reflexionar mucho acerca de esto, porque el redil no siempre va a ser el lugar más cómodo, a lo mejor.
porque te vas a encontrar ahí con otras ovejas, ¿verdad? Que probablemente no van a embonar contigo o van a hacer cosas que a ti no te agradan o se van a comportar de la manera como no te agrada, o también tú vas a hacer cosas o te vas a comportar de maneras incorrectas, porque en el redil no quiere decir que en el redil hay personas perfectas, que hay personas que nunca fallan, que ya no se equivoquen. Ese era mi pensamiento cuando yo entré a la iglesia, cuando yo entré a ser parte de la iglesia. Yo les he contado mi historia, que yo empecé a ver como también ahí adentro había personas que todavía les faltaba caminar con Jesús o les faltaba tener esa vida espiritual con Él. Pero quiere decir que la iglesia es ese redil que nos contiene para la preservación de nuestra vida espiritual. Y en este caso el Señor te está diciendo: permanece, no te vayas, no desertes con tanta facilidad. Va a haber personas ahí que te van a desilusionar, va a haber personas ahí que te van a hacer enojar o que te van a entristecer, a lo mejor que te van a lastimar, pero créeme que si estás en el rebaño correcto, el redil también tiene que ser ese lugar que te contenga para preservar tu vida espiritual. Jesús tiene un plan. Cuando Dios dice quédate, inclusive la Escritura dice en el libro de Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, permanece y te haré una columna en el templo de mi Dios. Jesús tiene un plan y por lo tanto te predica en esta mañana: no abortes el plan. El redil es un lugar seguro, créemelo, es el lugar seguro. El cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, es un lugar seguro. Tiene límites, sí, tiene límites, y los límites los ha dejado Dios escritos en su palabra. Él es el que te dice cómo, hasta dónde, por qué. Y entonces nosotros tenemos que ser respetuosos de eso. Hay una puerta, dice la Escritura, hay una puerta y también hay un portero. Oh, wow, no solamente es ese límite, el rebaño está dentro de unos límites a donde puede estar a salvo, pero también hay una puerta por donde se entra al redil y también hay un portero. Tu vida ahí, fíjate bien lo que te está tratando de decir Jesús, tu vida ahí no corre peligro. Así que te dice, pues no andes de tocotín de un redil a otro queriendo buscar otro redil que te acomode. La iglesia es un lugar que a lo mejor no te va, lo más probable es que te va a incomodar, pero créemelo, es para tu crecimiento, es para tu madurez. Porque dentro de ese redil puedes encontrar el alimento indicado, la dieta indicada para ti. Es donde puedes encontrar descanso y donde puedes encontrar protección. Ahí en el redil también hay apareamientos y nuevos nacimientos espirituales. Es ahí donde se pueden llevar a las personas que van a nacer de nuevo. Ahí es el lugar donde Dios ha diseñado muchas veces para que las personas tengan un encuentro con Jesús. Solo ahí encontraremos relación y multiplicación. Aprenderemos a relacionarnos. Aprenderemos a amar a los que no son amables. Aprenderemos a perdonar a los que a lo mejor en nuestra manera de pensar hacen cosas imperdonables. Pero es un lugar donde de verdad se lleva a cabo las relaciones, las verdaderas relaciones, donde tienes que perdonar a tu hermano, donde tienes que amar a tu hermano, donde tienes que juntarte con tu hermano, convivir con tu hermano para poder ser parte de esta gran familia. Hay relaciones y hay multiplicación, porque ahí es donde somos discipulados, enseñados. Es un lugar de crecimiento, es un lugar de madurez, es donde se dan a luz a los nuevos creyentes, como ya dije, y donde se forjan los discípulos que trastornan el mundo. Es ahí donde se les da de comer, es ahí donde se les crece, se les forja, es donde se forjan los grandes líderes, en donde se forjan las grandes influencias, las grandes personas con esa influencia que pueden trastornar al mundo. Pero lo que me llama la atención aquí es que dice Jesús que hay un portero. Y ese portero no es otra cosa que el Espíritu Santo, no es otra persona que el Espíritu Santo. Él es el portero, y cuando Jesús venga otra vez por nosotros, Él le abrirá la puerta.
Él es el que le va a abrir la puerta al verdadero pastor de ese rebaño para sacarnos y llevarnos con Él, para estar con Él por toda la eternidad. Así que en esta mañana te repito el punto número 1, permanece en el redil, contra viento y marea. Contra viento y marea, permanece, sé fiel hasta la muerte. Quédate, dice Jesús, quédate, yo tengo planes, no los abortes, no te vayas, no te salgas. Aunque te desilusiones, dale tu corazón a Jesús, que lo pueda sanar, que lo pueda restaurar. No estoy hablando que tienes que solapar el pecado, que tienes que caminar junto a aquellos que no quieren arrepentimiento para sus corazones, pero si solamente son problemas de relación, Dios te dice, quédate, yo tengo un plan, no solo con la persona con la que no puedes tratar, también tengo un plan perfecto para ti. Número 2, ejercita tu oído para conocer su voz. Esto es un proceso. Yo no sé si has visto ese videito que está en YouTube donde el pastor pone a unas personas a hacer ciertos ruidos, cierto llamado para un rebaño que se encuentra a lo lejos dentro de un redil. Y las personas llegan y pues se ríen mucho, ¿verdad? Porque están tratando de hacer sonidos para atraer al rebaño. Y vemos que las ovejitas pues se quedan ahí, ¿verdad? No hacen nada, están oyendo los ruidos que hacen las personas, los sonidos, y pues no se mueven hasta que llega el verdadero pastor. Hasta que llega el verdadero pastor y entonces hace cierto sonido, ¿verdad? Con su boca y empezamos a ver cómo las ovejitas empiezan a levantar su cabecita y entonces en el momento que reconocen la voz de su pastor, empiezan a caminar. Es algo impresionante, empiezan a caminar hacia su pastor y hasta que se encuentran todas delante de él. Este es algo muy hermoso. Este es algo muy hermoso. Así tenemos que ser nosotros. Aprender a ejercitarnos. Y no creas que esto es algo de la noche a la mañana. Es un ejercicio. Hebreos dice que tenemos que tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, pero sobre todo esos sentidos y ejercitados en reconocer la voz de tu pastor, del gran pastor, de Jesús, el Hijo de Dios. Ejercita tu oído para conocer su voz. Juan 10:3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y luego con toda certeza dice, a otros no seguirán porque conocen mi voz, dice Jesús. Sé que habla de Jesús en esta parábola porque humanamente, mis amados, no es posible que ningún pastor en lo natural conozca por nombre a cada una de sus ovejas. O sea, y de verdad que no me puedo imaginar aquellos pastores que tienen miles y miles, ¿verdad?, en sus congregaciones. No creo que todos alcancen a conocer el nombre personal de cada oveja. Es algo sobrenatural, es algo que humanamente nosotros no podemos hacer. Pero aquí habla de Jesús porque dice que Él conoce y llama a todas por nombre. Eso solo Dios lo puede hacer. Esto es algo que solo Dios, porque dice la Escritura que Él nos hizo. Y también dice la palabra que Él es el que nos puso nombre. Ahí en Isaías 43, verso 1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Se está hablando a su rebaño. No temas porque yo te redimí. O sea, no solo nos hizo, no solo nos creó, nos formó, también nos redimió, nos rescató. Y dice al final de este texto, te puse nombre, mío eres tú. Tú y yo hemos sido nombrados por Dios. Y no sabemos cuál, yo le digo al Señor, revélanos cuál es el nombre que tú nos pusiste cada día. Revélanos, Señor, porque yo sé que cada vez que Él pronuncia nuestro nombre, nosotros sabemos que se trata de Él y podemos ir a Él y abrir nuestro oído para ver qué se nos tiene que decir. Y luego dice el Señor, mío eres tú. ¿Cómo saber que Dios está hablando a mi vida? ¿Cómo saber distinguir su voz?
¿Cómo saber cómo distinguir su voz? Y te tengo aquí unos 3 puntos. Su voz es su palabra. Su voz es su palabra. Por eso nos tenemos que llenar de ella. Por eso tenemos que almacenar ese rollo. Tenemos que almacenar esa letra. Porque va a llegar el momento en el que en momentos de necesidad esa letra va a salir, ¿verdad? Y se va a ir a nuestros pensamientos. Toda esa central de abastos que hemos hecho a lo largo de nuestra vida con Jesús, toda esa palabra que hemos leído, todo ese rollo que nos hemos comido, está ahí a la espera. Y en el momento que cada uno de nosotros necesitamos una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, el discernimiento, esto es un recurso que podemos sacar de nuestro espíritu y que viaja directamente a nuestro entendimiento, a nuestros pensamientos y nos aconseja, y esa es la voz de Dios. De modo que si la voz de Dios y la escritura, fíjate bien lo que te voy a decir, no coinciden con lo que estoy escuchando, si esto que estoy oyendo no coincide con lo que está escrito, entonces tengo la opción de apartarme y no seguir a tal persona, o sacar la espada de 2 filos, que es la palabra misma, y derrotar esos argumentos. Esta apologética, ¿verdad? Esta manera de defender y de sacar del error a otras personas por medio de la verdad de Dios que tú ya tienes dentro de ti. La escritura es la voz de Dios. Cuando tú abres la palabra, se abre la boca de Dios. Se abre la voz de Dios, y a veces ni siquiera sabes por qué estás leyendo ese pasaje o por qué lo tienes que leer, pero te dice la escritura que toda es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir, ¿verdad? Nuestra vida. Entonces, digo aquí la palabra coincide, ¿verdad? Si no coincide con lo que está escrito, porque Dios puede hablarte a través de muchas personas también, no solamente a través de tus pensamientos, de tu corazón, pero también puede hablarte a través de tu pastor aquí en la tierra, o de personas cuya unción tú respetas, ¿verdad? Pero va a llegar el momento en que vas a tener que echar mano para saber si es la voz de Dios o no, y lo vas a saber cuando tú sabes que lo que está escrito con lo que están diciendo coincide. Pero si esas palabras o si esos consejos, porque también suele suceder que a lo mejor vas a pedir un consejo, no están basados en los principios de la palabra, por convincentes que parezcan, por buena onda que parezcan, tenemos que desecharlos, sacudirlos de nuestros sentidos para que no contaminen, seduzcan nuestro corazón, para que no lleguen a engañar nuestro corazón con el tiempo. A veces, como mi esposo también lo ha predicado, a veces estos falsos pastores, estos falsos maestros, esos falsos profetas usan 99% de verdad y con el 1% de mentira o falsedad o una falsa interpretación pueden engañar a muchos. Entonces, ¿cómo reconocer? Dice la escritura, tenemos que ejercitar. El punto 2 es ejercitar nuestros oídos para aprender a distinguir la voz de Dios. Y ya dijimos que necesitas conocer la palabra, pero también su voz también habla directo a tu espíritu. Fíjate lo que te estoy diciendo. No va a tu emoción, no va a tu razonamiento, sino que va directo a tu espíritu. El propósito de la voz de Dios es que de tu espíritu emane toda esa sabiduría, toda esa vida que pueda fluir, como Jesús le dijo a la samaritana, pueda fluir ríos de agua viva y regar el alma y regar el cuerpo para que podamos ser seres espirituales completos para Dios. Su voz habla siempre directo a tu espíritu, siempre ministra a tu espíritu. Su voz es quien calma la tempestad y fortalece y te hace crecer en Dios y en el conocimiento de su verdad. Porque su voz es la vida de mi vida, es la vida de mi espíritu, es la luz que derrota toda muerte, toda tiniebla y toda debilidad en mi ser. Su voz libera, su voz es espíritu y es vida. Juan 6:63 nos dice la escritura lo que el Señor les dijo a los religiosos de su época. Le dijo, el espíritu es el que da vida.
La carne para nada aprovecha. Hablando de lo que ellos estaban hablando. Estaban hablando de su carne, estaban hablando de sus propios conceptos, de sus propias filosofías, de su propio entendimiento. Y dice el Señor, la carne no aprovecha. Tú vas a saber cuando alguien está hablando de parte de Dios porque no aprovecha, no provoca cambios permanentes, no provoca cambios radicales, no provoca una transformación en tu vida, te deja estático. Es más, puedo atreverme a decir que no solo te deja estático, sino también te hunde con el tiempo. Llega el momento en que tú terminas en una condición peor de la que estabas cuando llegas y escuchas a ese tipo de personas. Entonces, dice el Señor, la carne no te va a aprovechar. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces tú vas a saber qué es la voz de Dios porque va a ministrar directo a tu espíritu, donde Dios quiere que tú seas fuerte, donde Dios quiere que tú crezcas en el conocimiento de su voluntad. Y otro punto dentro de este punto de conoce la voz de tu pastor, es su voz siempre te va a llevar a Él. Dice que cuando Él entra por la puerta, Él entra al redil y dice que llama a las que llama por su nombre, a las que son propias, dice la Escritura, que lo siguen a Él. Entonces su voz siempre te va a llevar a Él. Cuidado con aquellos o con aquello que te lleve a adorar a su propia persona o te alejen de Dios y te lleven a adorar otros dioses. Esto incluye a veces la propia vida del que te aconseja o del que te está diciendo algo que aparentemente es espiritual. Cuidado cuando las personas te llevan a adorar, cuando te llevan a adorar no a Dios sino a su propia persona, cuando son cegados los ojos del entendimiento para que entonces tú puedas tener un concepto de ellos casi de semidioses o de dioses, ¿verdad? Y sabemos que en este tiempo muchos se han levantado con ese corazón. Recuerda, y solamente te quiero decir esto, recuerda que ninguna iglesia, ¿me estás escuchando? Ninguna iglesia, ninguna religión, ningún ministro, por ungido que se diga estar, murió por ti. Ninguno perdonó sus pecados en su muerte. Y aunque hayan muerto, no pagó el precio de tus pecados, no pudo perdonar tus pecados y mucho menos regalarte la vida eterna. Ninguno de ellos puede darte su espíritu que te guíe a toda la verdad. Ninguno de ellos ha podido enviar su espíritu, aunque se haya muerto. Y te ha podido dar vida a través de su espíritu y guiarte a toda la verdad y te ha dado el poder de ser testigo de Jesucristo. Nadie, ninguno morirá, mucho menos resucitará y muchísimo menos regresará por ti. Solo Jesús. Él nos quiere llevar a Él. Dice que si Él fuera levantado, ¿verdad? Las personas se sentirán atraídas a Él. Entonces la voz de Dios siempre te va a llevar a Él. Él es el motivo, Él es la razón, Él es el blanco, Él es el destino, Él es la meta. La meta es de que cada vez que tú escuches al maestro, que cada vez que escuches al pastor, te lleve a Él. Un solo Dios, una sola fe, una sola palabra, su palabra revelada. Nadie en esta tierra te puede salvar, nadie en esta tierra te puede perdonar. Tiene el don de perdonarte tus pecados y mucho menos de regalarte la vida eterna. Entonces tenemos que tener nuestros sentidos ejercitados en el conocimiento de su voz. Y cada vez que nosotros vamos a la palabra, vamos escuchando el sonido de la voz de Dios y vamos aprendiendo a seguirle para que cuando Él venga y el portero le abra, dice la Escritura que nosotros escucharemos su voz y entonces Él nos va a sacar y nos va a llevar con Él. Y no solo quiero hacer énfasis en que tienes que quedarte en el redil, quedarte donde Jesús te colocó, donde Jesús te puso.
y permanecer ahí. También tienes que ejercitar tu oído para aprender a reconocer su voz. Pero este punto número 3 te dice, síguelo. No solamente permanece en el redil, no solamente ejercita tus sentidos, pero también síguelo. Dice aquí la escritura, de cierto te digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor es de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y las ovejas las llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado, dice la escritura, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque reconocen su voz. Sigue a Jesús. En el verso 11, del verso 11 al 15 de Juan 10, dice, yo soy. Wow, esa palabra yo soy también nos revela al Padre. Por eso Jesús decía, el Padre y yo somos uno. Porque aquí está nuevamente aseverando, confirmando, estableciendo quién es el buen pastor. Yo soy, el gran yo soy. Por eso dije que no iba a hablar sobre los pastores de las congregaciones, sino quiero hablarte y quería hablarte y te estoy hablando de el buen pastor. Dice, yo soy el buen pastor, el gran yo soy, el que es, el que era, el que ha de venir, el que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, al que desde la eternidad hasta la eternidad es Dios. El Dios inamovible, el Dios todopoderoso, el que sigue anhelando ese rebaño con todo su corazón y llevarnos a ese destino eterno. Yo soy el buen pastor y el buen pastor, dice la escritura, da su vida por las ovejas. Es lo que yo te decía. Tenemos que seguir al verdadero porque nadie sobre la faz de la tierra puede dar su vida por las ovejas. Dice el versículo 12, mas al asalariado, al que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Wow. Así que el asalariado huye porque es el asalariado. Dios le llama asalariados. Dios le llama solamente a los que reciben un pago, los que están ahí por el pago, por la ganancia económica. Dios dice, ten cuidado a los que solamente reclutan gente para tener una ganancia económica. Es el salario, es el dinero lo que les importa. Dice, así que el asalariado huye, porque es asalariado, dice el verso 13, porque no le importan las ovejas. Yo soy, dice Jesús, escúchame, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Wow. Nadie mató a Jesús. Jesús voluntariamente dio su vida por ti y por mí. Y eso es algo que solamente el buen pastor lo puede hacer. Y por eso su redil es confiable. El redil, la iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra es confiable. Para seguir a alguien, fíjate bien lo que te voy a decir, para seguir a alguien es importante observar si tal persona sigue a Jesús, aún dentro del redil. Dios sigue explicando esto. Hay una congruencia en sus actos y además conoce a Dios y le conoce a Él. Dice la Escritura, el que entra por mí, el que entra por Jesús, el acceso al rebaño es Cristo. Dice la Escritura, este es confiable porque va a ser una persona salva. No se imaginan cuántos engañadores con vestido de líderes o con vestido de ovejas entra en los rediles, entra en el rebaño. Andan juntando rebaños y andan asaltando rediles. Pero sus nombres, fíjate bien lo que te digo, sus nombres no están escritos en el libro de la vida.
Porque dice la Escritura que el que no entra por la puerta al redil es bandido, es ladrón, es ladrón, viene para hurtar, viene para matar, viene para destruir, porque lo único que le interesa es la remuneración económica. Son obreros fraudulentos. Aquí en Judas, en el capítulo 1, versos del 16 al 19, hay una palabra fuerte, pero eso es lo que Dios nos quiere decir. Va a haber personas que van a intentar entrar en el redil. Va a haber personas que van a querer infiltrarse en el redil, pero no van a entrar a través de Jesús, no van a entrar a través de un llamado de Jesús, o Jesús no les va a dar permiso de entrar porque no lo hacen de la manera correcta. Dice la Escritura aquí, estos son murmuradores, querellosos, que andan, dice aquí, según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y luego dice el verso 17, pero vosotros, amados, tened memoria, fíjate bien, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. Por eso fue profético, ha sido profético, la voz profética de Jesús para todos los tiempos. Dice, porque por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que nos decían en el postrer tiempo, y ustedes saben que estamos en el postrer tiempo, porque es desde que Jesús se fue hasta que Jesús regrese. Dice, porque en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu de Dios. Dios nos alerta, y en este tiempo tenemos que estar con nuestros sentidos bien ejercitados. Esa persona no solo es salva. Nos contaba un testimonio, un pastor en una ocasión, de cómo él mismo, bueno, nosotros estábamos llorando al escuchar su testimonio, porque con llanto incontrolable decía, yo fui uno de ellos, yo me quise meter al seminario bíblico solo para ver cómo conquistar las masas, ¿no? Se metió al seminario bíblico, él no tenía las intenciones, pero dijo, bueno, vamos a ver qué resulta. Se graduó y le confiaron una congregación, y qué cosa tan impresionante cuando dice que en una noche que estaba preparando un mensaje para la congregación, dice que en ese momento el Espíritu Santo cayó sobre él, le redarguyó de pecado, de justicia, de juicio eterno. Y dice que en ese momento él dobló su corazón, se quebrantó delante de Dios, y por primera vez en su vida tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y dice que le aceptó como su Señor y Salvador, y fue bautizado con el Espíritu Santo esa misma noche. Y dice, esto no fue lo más impresionante. Estábamos hablando con un pastor de una iglesia grande, ¿verdad? En su momento. Entonces, esto no fue lo impresionante. Lo impresionante fue que era sábado en la noche y domingo en la mañana, y se tenía que presentar delante de su congregación. Y cuando se presentó, lo primero que dijo, quiero pedirles perdón por todos estos años que yo los he engañado. ¡Wow! 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 ¡Qué manera, qué valor! Y dice que en ese momento les dio testimonio acerca de su encuentro con Jesús. Dice que, por supuesto, muchos salieron en ese momento de la congregación, pero él dijo, yo no entré legítimamente aquí. Yo fui un ladrón, un bandido, un asaltador, pero se arrepintió con todo su corazón. Y en ese momento Dios empezó a hacer cosas impresionantes en su vida. Entonces esa persona que entra por Jesús, dice, entrará y será salvo, dice la Escritura. Será salvo. Tienen que ser personas que conozcan de manera personal a Jesús. Esas personas son fieles. Los recursos que nutren la vida, las personas que nutren la vida siempre están en Jesús. De Él aprende y de Él enseña. De su mesa come y de ella comparte a las ovejas. Es una persona íntegra. Proclamarán las buenas nuevas del reino sin encubrir, sin diluir, sin mezclar el vino con el agua. Cuidado con estas personas que diluyen,
que adelgazan el vino con el agua. Y quiero decirte esto, mi amada iglesia, mi amado rebaño, ¿verdad? Que el Señor nos ha confiado, pero son ustedes de Dios, son ovejas de Dios. Somos una iglesia seria. Por eso no somos ni directores, ni coaches, somos pastores. Y no nos avergüenza decirlo, somos pastores. No estamos interesados en caerle bien al mundo porque somos hijos del Dios vivo y verdadero. Y si para que la élite de esas personas del mundo cristiano, entre comillas, me acepto, debo cambiar el fondo y la forma, pues nos quedamos con lo que Jesús ha dicho, con lo que Jesús que no cambia, con lo que Jesús que es el mismo ayer, hoy y por los siglos nos ha enseñado. Así que, y te puedo decir en este momento que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, así con todas sus partes esenciales. El Evangelio con todas sus partes esenciales, sí son las buenas nuevas de salvación, pero también es una exhortación al arrepentimiento para el perdón genuino de nuestros pecados y la aceptación del señorío de Jesús en mi vida para santificación. Nada más ni nada menos, nada de medias tintas. Seguir a quien sigue a Jesús me mantiene a salvo en el redil que Dios diseñó para mi cuidado y mi crecimiento espiritual. Yo quiero decirte, mi amada iglesia, que tenemos que tener un corazón expectante de lo que Dios hará en este tiempo, que las opciones para seguir a las personas son múltiples. Se ha abierto esa ventana de oportunidad, tanto para ir a Jesús como para seguir a otras personas. Pero Dios nos pone en alerta con esta escritura, con esta parábola. Tenemos que permanecer en el redil. Tenemos que quedarnos donde Dios nos introdujo. Tenemos que quedarnos en ese lugar donde vamos a ser cuidados, resguardados, protegidos, alimentados, crecidos, madurados. Porque es en ese lugar donde Jesús viene por nosotros. Es en ese lugar donde el portero, el Espíritu Santo, le va a abrir la puerta y entonces nos va a sacar a todos los que estamos ahí y nos va a llevar con Él. Tenemos que aprender a conocer su voz. Tenemos que ejercitar nuestros sentidos para conocer la voz del buen pastor y sobre todo seguirlo. En todo lo que nos diga, seguirlo. Él nos ha mandado a seguirlo porque sabemos que caminamos detrás de Él. Dice la Escritura, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y quiero dar gracias. Yo quiero que demos gracias por la iglesia. Demos gracias por el redil donde Dios nos ha puesto. Demos gracias por los cuidadores que Dios nos ha dejado ahí. Demos gracias por ese lugar por el que Jesús ha pagado un precio con su propia vida, su propia sangre, para ganar, para levantar, para establecer una iglesia, su cuerpo alrededor del mundo. Vamos a dar gracias. A lo mejor nunca has dado gracias por el lugar donde Dios ha colocado tu vida, pero yo quisiera que en este momento inclináramos nuestro corazón y le diéramos gracias. Gracias, Jesús. Gracias por pagar ese precio. Gracias por haber edificado, construido ese redil. Gracias. Tu iglesia es segura. Tu cuerpo es seguro. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque ahí hemos aprendido a limarnos unos con otros, a edificarnos unos a otros, a amarnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros, a tolerarnos unos a otros. Muchas gracias, Señor, porque nos metiste en ese redil. Tienes una intención divina, tienes una intención poderosa, y es que nos podamos amar los unos a los otros como tú nos has amado. Señor, en este tiempo queremos aprender, en tanto tú vienes por nosotros al redil. Queremos ejercitarnos, Señor, en nuestros oídos espirituales para poder aprender a distinguir tu voz de entre las voces. Queremos ser fieles, permanecer a donde tú nos has dejado, no importa qué. Contra viento y marea, te creemos que tienes un plan, te creemos que tienes un propósito.
Te creemos, Señor, que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia y que todo lo que haces es para nuestro bien. Y Señor, enséñanos en todo momento a distinguir, Señor, los ladrones, los asaltantes. Y enséñanos, Señor, a saber cuando estamos en peligro. Enséñanos, Dios, y te daremos toda la gloria y toda la honra. Nos sentimos honrados, Jesús, de que nos hayas dado el privilegio de poder ser tus ovejas y de seguirte. Señor, que siempre nuestros ojos estén fijos en ti, que siempre, Señor, sepamos que lo más seguro que nos puede pasar, lo más grande, lo más poderoso, sobrenatural, es seguirte a ti. Queremos ser fieles a ti, queremos ser fieles a tu reino, queremos ser fieles a los principios de tu reino, queremos ser fieles al redil donde nos has colocado, y te daremos toda la gloria y toda la honra y todo el honor. Señor, y para todas aquellas personas que aún en sus corazones hay heridas, Señor, que en sus corazones hay ciertas precauciones sobre la iglesia, yo te pido que en este momento sanes cada herida, derribes toda mentira del enemigo, todo argumento, todo altivez, todo lo que se levante en contra de tu conocimiento, todo reproche, Señor, toda amargura, todo desamor hacia tu templo, hacia tu casa, hacia tu redil, Señor, en este momento caiga en el nombre de Jesús. Porque hay muchos, Señor, ahí escuchando y viéndome, Señor, que quieren todo contigo, pero no quieren nada con tu iglesia. En este momento yo te pido que esa dualidad, que esa mentira, Señor, que se ha sembrado en sus corazones, ese concepto que tienen sobre tu iglesia, se derribe por el poder de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo los guíe a toda verdad. Que derribe todo engaño de las tinieblas y puedan ser guiados por la luz de tu Espíritu Santo, Señor. Que no se queden fuera del redil, porque hay muchos que creen, Señor, en ti, pero no creen en tu iglesia. Y yo te pido en este momento que esto caiga de sus vidas, Señor, para que cuando tú regreses, ellos también estén ahí esperándote, como lo estamos haciendo todos nosotros. Padre, sana en este momento todas las heridas. Señor, restaura todas las vidas que han sido desquebrajadas. Señor, en el nombre de Jesús, por toda doctrina falsa y mentirosa, por seguir a los engañadores, a los ladrones, a los sensuales, a los perversos. Señor, en este momento quede derribado eso en sus vidas y tú les restaures, Señor, para tu gloria y tu honra, porque tu plan perfecto sigue esperándolos en todo momento. Cumple tu propósito en cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Los amo, familia, los abrazo, los extraño y sé que pronto nos volveremos a encontrar. Dios los bendiga. Tu vida por mí, tomaste mi lugar al morir.
para su clase.